El objetivo de este vídeo es conocer una de las formas de representación de números enteros en el computador que recibe el nombre de representación en complemento a 1. Además, aplicaremos este convenio de representación para la realización de operaciones aritméticas básicas. Como conocimientos previos, solo necesita dominar la conversión entre decimal y binario y las operaciones aritméticas básicas. Para alcanzar los objetivos marcados, veremos en primer lugar la problemática de la representación de números enteros en el computador y cómo se resuelve mediante el convenio de representación en complemento a 1. A continuación, realizaremos operaciones aritméticas de suma y resta utilizando la representación descrita, prestando especial atención al desbordamiento. Finalmente, aplicaremos la extensión de signo a números representados en complemento a 1. Los números enteros son aquellos que no tienen parte fraccionaria, pero sí tienen signo, es decir, que pueden ser positivos o negativos. Para representar estos números es necesario utilizar algún símbolo que permita diferenciar una cantidad positiva de otra negativa. En nuestra vida cotidiana, estos símbolos son el más y el menos, que utilizamos junto con una magnitud para indicar si el número es positivo o negativo. Sin embargo, cuando hablamos de representación de números enteros en circuitos digitales o sistemas informáticos en los que se utiliza la base binaria para almacenar los números, surge un problema que nos obliga a cambiar la forma en que representamos las cantidades positivas y negativas. Este problema es que no podemos utilizar símbolos distintos al 0 y al 1. Los circuitos digitales solo pueden almacenar dos estados, representados por el 0 y el 1. La solución es definir un convenio que permita representar el signo de un número utilizando únicamente secuencias de unos y ceros. El convenio de representación, llamado representación en complemento a 1, recibe este nombre ya que se utiliza la operación de complemento a 1 para representar los números enteros. Es muy importante que no confunda la operación de complementar a 1, que es una operación aritmética, con la representación en complemento a 1, que es una forma o convenio de representar números con signo. Este convenio establece dos criterios para representar los números enteros según sean estos positivos o negativos. Si el número a representar es positivo, se representa por el binario natural de su magnitud añadiendo un 0 a la izquierda. Si el número a representar es negativo, se representa realizando el complemento a 1 de la representación de su equivalente positivo. Veamos un ejemplo de cómo representar un número positivo. Queremos representar en complemento a 1 el número más 4, utilizando para ello 5 bits. Tal como dice el convenio, representamos en binario natural la magnitud, en este caso 4, y utilizamos para ello un bit menos del total de bits a utilizar. El resultado es la secuencia 0, 1, 0, 0. A continuación, añadimos un 0 a la izquierda para indicar que el número es positivo, quedando de esta forma el más 4 representado por la secuencia 0, 0, 1, 0, 0. Pasemos ahora a aplicar el convenio a una cantidad negativa. Vamos a representar el número menos 4 en complemento a 1 utilizando 5 bits. Tal como dice el convenio, representamos en primer lugar la misma cantidad pero con signo positivo. Es decir, representamos más 4 en complemento a 1 utilizando 5 bits. Obtenemos, como hemos visto en el ejemplo anterior, la secuencia 0, 0, 1, 0, 0. A continuación, hacemos el complemento a 1 a la secuencia anterior. Esto da como resultado la secuencia 1, 1, 0, 1, 1, que corresponde con la representación de menos 4 según el convenio llamado complemento a 1. Algunas ideas importantes que debe tener siempre presente cuando utiliza la representación de números enteros en complemento a 1. La primera es que no debe confundir la operación de complemento a 1 con el convenio de representación que lleva el mismo nombre. A un número representado en binario se le hace el complemento a 1. Esto es la operación. Un número entero se representa en complemento a 1. Esto es el convenio. Y a veces el convenio utiliza la operación de complementar a 1 y a veces no. Por cierto, ¿recuerda cómo se hace el complemento a 1? Es fácil. Solo debe cambiar los unos por ceros y los ceros por unos. Y ya está. Habrá observado que el bit de mayor peso indica el signo de la cantidad.
Si el bit de mayor peso es 0, el número que representa es positivo y los bits restantes son la magnitud. Si el bit de mayor peso es 1, el número que se está representando es negativo, pero en este caso los bits restantes no corresponden con la magnitud representada. Más adelante veremos cómo interpretar o leer números enteros negativos representados en complemento a 1. Por último, quiero advertirle de un error muy común al utilizar el convenio de representación de números enteros llamado complemento a 1. Este error consiste en hacer el complemento a 1 a los números positivos. Los números positivos se representan por su binario natural añadiendo un 0 a la izquierda, y nada más, no es necesario hacerles el complemento a 1. Según el convenio, solo los números negativos se representan por el complemento a 1 de su equivalente positivo. Para leer o saber qué cantidad está representada por una secuencia de bits cuando nos dicen que está en complemento a 1, se procede de la siguiente manera. Si el número es positivo, lo que podemos saber porque el bit de mayor peso es 0, la secuencia de bits se interpreta como binario natural y se convierte directamente a decimal. El ejemplo muestra la secuencia 000-01010, que corresponde sin más al número positivo 10. Si el bit de mayor peso es 1, nos está diciendo que la cantidad representada es negativa. Para poder convertirlo a decimal es necesario realizar una serie de transformaciones. En primer lugar, hay que obtener la representación de la misma cantidad pero con signo positivo. Esto se consigue haciendo el complemento 1 a la secuencia binaria original. Una vez tenemos la representación del equivalente positivo, se convierte a decimal del mismo modo que hemos visto en el caso anterior. Por último, hay que recordar que partíamos de un número negativo, por lo que hay que añadir el signo negativo a la representación decimal positiva que hemos obtenido. El ejemplo muestra los pasos seguidos para leer la secuencia 10001001, que corresponde, como puede verse al final, con la cantidad menos 118. El rango de representación de números enteros en formato complemento a 1 es simétrico. Esto quiere decir que se pueden representar los mismos números positivos que negativos, incluyendo al 0. Tenemos por tanto un 0 positivo y un 0 negativo. Las tablas en la imagen muestran algunos ejemplos. Para realizar una suma de dos números enteros representados en complemento a 1, se sigue el siguiente procedimiento. En primer lugar, se suman en binario los dos operandos, independientemente del signo que tenga cada uno de ellos. El bit de acarreo final que se genera en esta suma se vuelve a sumar, pero al bit de menor peso del resultado anterior. Al sumar este bit de acarreo, se obtiene el resultado correcto de la operación deseada, tanto en signo como en magnitud. Vamos a aplicar este procedimiento a un ejemplo. Dados los números a igual a 110101, que representa en decimal el menos 10, y b 001111, que representa el decimal más 15, se desea realizar la operación a más b. Tal como se ha dicho, se realiza la suma en binario de los dos operandos, sin atender a sus signos. Esta suma da como resultado la secuencia 000100 y un bit de acarreo con valor 1, que puede ver en el ejemplo marcado en rojo. Para obtener el resultado final de la suma de a más b, solo hay que añadir o sumar este acarreo al resultado de la suma anterior, es decir, sumamos la secuencia 000100 más 1, que da como resultado la secuencia 000101, que corresponde, según la representación de números enteros en complemento a 1, al decimal más 5, resultado correcto de la suma de menos 10 más 15. Para realizar una resta de números enteros representados en complemento a 1, la mejor manera es transformar esta resta en una suma. Para ello, si se desea realizar la operación a menos b, se puede convertir en la operación a más menos b, es decir, cambiarle el signo al sustraendo y transformar la resta en una suma.
Como es posible que ya haya observado por los ejemplos vistos hasta el momento, para cambiarle el signo a un número representado en complemento a 1, solo hay que hacerle el complemento a 1, independientemente de que el número sea positivo o negativo. Tal como puede ver en el ejemplo, la resta menos 10 menos más 15 se convierte en la suma menos 10 más menos 15. A partir de este momento, simplemente realizamos la suma en binario y volvemos a sumar el bit de acarreo tal como hemos visto en la descripción de la suma. Cuando se realizan sumas y restas con números representados en complemento a 1, puede suceder que el resultado exceda el rango de representación y, por tanto, no pueda ser representado. Esto se conoce como overflow o desbordamiento. Para saber si hay desbordamiento, debemos observar el último y el penúltimo bit de acarreo que se generan al realizar la suma. Si estos dos bits son iguales, es decir, los dos son 0, los dos son 1, el resultado es correcto y representable. Tal como puede ver en el primer ejemplo, ambos bits marcados en rojo son 0, por lo que el resultado de la suma es correcto. Si por el contrario, el último y el penúltimo bit de acarreo son distintos, el resultado está fuera de rango y no puede ser representado, por lo que no hay resultado. Este es el caso del segundo ejemplo, donde el último bit de acarreo es 1, mientras que el penúltimo bit es 0, indicando que ha habido desbordamiento al realizar la suma. Esta detección de desbordamiento puede realizarse de manera sencilla en un circuito digital utilizando una puerta OR exclusiva. La extensión de signo es una operación que permite aumentar el número de bits utilizados para representar un número entero. En complemento a 1, esta operación se realiza replicando el bit de mayor peso, es decir, replicando el bit de signo tantas veces como se desee o sea necesario. Los siguientes ejemplos muestran en color rojo las réplicas del bit de signo necesarias para pasar de una representación de 5 bits a una de 8 bits. El convenio de representación de números enteros, llamado complemento a 1, recibe este nombre ya que utiliza la operación aritmética complemento a 1 para representar los números negativos, mientras que los números positivos se representan añadiendo un 0 a su magnitud. Es importante que no se confunda el convenio de representación complemento a 1 con la operación aritmética complemento a 1. En este convenio, como en muchos otros, el bit de mayor peso representa el signo del número representado, por lo que recibe el nombre de bit de signo. Para realizar una operación aritmética de suma en números representados en complemento a 1, no es necesario atender el signo de los operandos. Simplemente, estos se suman directamente, y lo único que hay que hacer es volver a sumar el bit de acarreo al resultado de la suma anterior. El resultado, tras añadir este bit de acarreo, es el resultado de la operación de suma representado en complemento a 1. No hay que olvidar que tras realizar una operación de suma es necesario comprobar si se ha producido desbordamiento. Asimismo, en aquellos casos que sea necesario, es posible aumentar el número de bits utilizados mediante la extensión de signo. Este convenio de representación de números enteros fue utilizado en muchos de los primeros computadores. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los computadores prefieren utilizar otro convenio que recibe el nombre de complemento 2.